Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, si definitivamente no hay revocatorio este año, la culpa es de la dirección de la oposición, no del gobierno ni del chavismo, y mucho menos del Consejo Nacional Electoral, que ha actuado con absoluta transparencia y apego a la ley. La culpa es de la cúpula de la MUD, de los 4 partidos que la dirigen con exclusión del resto de sus componentes, como lo declaró recientemente María Corina Machado, quien además agregó que el organismo no se reúne. Atribuir la culpa de que el revocatorio no se efectuó este año no es mero capricho o una actitud destinada a molestar a los dirigentes del organismo coordinador de la oposición y a cuestionar su accionar político. El señalamiento tiene un claro e irrefutable origen. La MUD no inició la activación del revocatorio oportunamente, es decir, el 10 de enero de este año, y lo relegó. Solo en abril reaccionó, o sea, cuando ya había perdido un tiempo valioso. Hasta ahora, cuando se hace esta observación, los dirigentes de la MUD guardan silencio. ¿Por qué razón? ¿Por descuido o porque en verdad no tenían interés en ejercer ese derecho consagrado en la Constitución? Tengo la impresión que la dirigencia opositora nunca tuvo interés por el revocatorio, ya que de haberlo tenido no habría incurrido en tantas omisiones y errores. Considero que el revocatorio era una bandera para impulsar la desestabilización, que es la única política coherente que practica la oposición desde que el chavismo bolivariano asumió el poder. Lo confirma el hecho de que, sabiendo ese sector que es imposible realizar a estas alturas del revocatorio, insista en plantearlo y lo utilice como mecanismo para adelantar una política de calentamiento de la calle de signo claramente subversivo, como lo indica la escalada de marchas con las que pretende mantener en jaque el país. No habrá revocatorio este año porque la MUD realmente no tiene interés en que lo haya. Su preocupación es otra: acumular fuerza para escalar la opción extraconstitucional e intensificar las tensiones en el país con marchas y marchitas, acentuando la presión internacional y recurriendo a campañas miserables de descrédito de las instituciones. Por ese camino, el del ejercicio irresponsable de la función opositora, el mismo del 11 de abril, con el golpe fraguado por los que siguen dirigiendo a la oposición, el paro petrolero, el terrorismo y las guarimbas, avanzan hacia otra derrota y le ocasionan, de paso, graves daños al país. Una pausa y al regreso converso con Mariclén Stelling, profesora universitaria, columnista y observadora de medios de comunicación. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi entrevistada de hoy, Mariclén Stelling, ha estado varias veces en este programa en momentos bastante importantes del país. Y como en este momento las circunstancias son muy especiales, creo que lo que una mujer como ella puede aportar desde el punto de vista crítico, con una singular objetividad, justifica plenamente la entrevista. Bienvenida, Mariclén. Gracias, José Vicente, pues gracias por las palabras y por la invitación. Tú escribiste el domingo pasado, domingo 11,
un artículo, tu columna, una última noticia, titulado Torneo de credibilidad y legitimidad. Repito, torneo de credibilidad y legitimidad. Claro. ¿Qué significa eso? En este escudriñar al país en que uno se encuentra, porque escribir semanalmente te obliga a ti como que a estar escudriñando el país. Yo creo que esa es una de las aristas de la confrontación que existe en este momento entre gobierno y oposición. Esa es una arista que está como por detrás de todo, que es la confrontación en torno a la legitimidad y credibilidad de un presidente y de una gestión de gobierno. Y también de la oposición. Por supuesto, pero normalmente... La legitimidad y credibilidad de la oposición también. Pero en este momento, ahí tú estás dando un detalle bien importante. En este momento, quizás el gobierno ha caído en esa trampa porque la confrontación se ha dirigido a la figura de Maduro y a la gestión del presidente Maduro. De repente se necesitaría una estrategia también sobre la credibilidad y legitimidad de la oposición, porque más está centrado en la figura del presidente Maduro. ¿En qué momento yo decidí escribir sobre eso? Con los sucesos de Villarrosa, inmediatamente pensé, bueno, que hay un problema de credibilidad y legitimidad, porque además algunos factores de oposición tuitearon que ahí se había perdido la legitimidad, la credibilidad y el miedo en Villarrosa. Entonces, por eso fue que me dediqué a escribir eso. ¿Por qué me estoy centrando en una gestión de gobierno? Porque el discurso, cuando un presidente gana unas elecciones, hay un discurso ganador. Ese discurso ganador le trajo legitimidad y le trajo votos y un triunfo. ¿Y qué pasa inmediatamente? El equipo de gobierno debe todo el tiempo trabajar para reforzar la credibilidad, mantener la credibilidad, o sea, reforzar aquello. Y la oposición, por supuesto, comienza a trabajar para deslegitimar y para horadar la credibilidad de la gestión de gobierno y del presidente, que fue el ganador con un discurso ganador. En este momento esto se ha exacerbado. Esa es una manifestación más de la confrontación. La oposición tiene una estrategia muy, muy fuerte dirigida a deslegitimarlo, a que perdamos la confianza, a que deje de ser creíble el presidente y su gestión de gobierno. Y también cuando tú horadas la legitimidad, ya no hay obediencia, también se socava la obediencia y obligan al presidente y a utilizar la coacción o la fuerza. Van como empujando a la gestión de gobierno hacia la coacción o la fuerza. Eso está planteado, no sé si es subterráneo, pero eso está allí. Y eso, por supuesto, tiene como una última etapa o una última meta, buscar la violencia. ¿Tú no crees que tiene además un aspecto de fondo que es que afecta en general al país? ¿Qué es lo que está pasando? Claro. ¿No? La imagen del país por la campaña feroz que hay en el exterior, que se alimenta de información proveniente del interior, está siendo muy afectada. Claro, yo creo que además probablemente esa es una campaña, una estrategia que viene de afuera, pues, y tiene una expresión internacional, en medios internacionales, gobiernos de otros países totalmente... Porque Venezuela es una presa codiciada en este momento. Totalmente. Por poderosos intereses económicos transnacionales. Totalmente. Aquí tenemos todo lo que es el arco minero, tenemos el petróleo. Nosotros somos de verdad una presa apetecible en un momento donde le acaban de dar un golpe parlamentario a Dilma. Hubo los problemas que hubo en Bolivia con Evo, el asesinato del viceministro, Macri llegó a la presidencia, de manera que hay un caldo de cultivo regional que aumenta las apetencias de la oposición interna y también de las apetencias externas. ¿Qué consecuencias puede tener esta situación para el país? Lo que estamos conversando ahorita. Sí, bueno, claro. mira, yo creo que hay que reforzar fundamentalmente la legitimidad y credibilidad de un gobierno, porque eso... ¿De qué manera? Bueno, demostrando que la gestión es positiva, demostrando que ya están llegando productos a los anaqueles, demostrando que se está haciendo una confrontación a la guerra económica, además a mí me parece muy importante el discurso de paz y la diplomacia de paz que tiene en este momento el gobierno, porque deja al descubierto una oposición que en realidad no está buscando la paz, está buscando la violencia, y esto, sobre lo que yo escribí, es una vía para buscar la violencia. Yo creo que estamos en un momento difícil, en un momento crítico, porque
cuando se orada la credibilidad y legitimidad y se llama a marchar, el límite entre una marcha pacífica y democrática y en paz está ya horadado, está permeado, porque a la cantidad de gente que estamos llamando a marchar han perdido la credibilidad, no perciben a ese gobierno como legítimo, tampoco perciben al presidente Maduro como legítimo. Entonces es un momento peligroso el que estamos viviendo. Es una alerta además que yo hice en ese artículo. Es una situación de deslegitimidad general. General, claro. Eso tiene también una incidencia en la oposición. En la medida en que el gobierno también tiene su estrategia de deslegitimar a la oposición, por supuesto que sí. Pero ¿quién es el presidente ahorita? ¿De quién es la gestión? Del presidente Maduro. O sea que el momento es muy peligroso, porque lo que está ahorita en juego es esa credibilidad y legitimidad del presidente y su gestión. Yo no niego que hay una estrategia de también deslegitimar a la oposición, pero también debería haber una estrategia bien sólida, bien consona para ir alimentando la credibilidad y legitimidad de un presidente y una gestión. Eso tiene que ser constante. Tú no puedes decaer en aquello. Tú no puedes permitir que se orade aquella credibilidad y legitimidad. Eso tiene relación también con los discursos políticos que estamos oyendo en este momento, de los líderes políticos. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero fíjate tú, ¿qué salidas hay en estas circunstancias? No caer en el juego. No caer en el juego. ¿Cómo salir de este laberinto? Bueno, yo creo que si estamos hablando de credibilidad y legitimidad, yo creo que hay que comenzar a demostrar los logros fehacientemente, quizás de una manera menos, yo diría, no sé si la palabra es politizada, más objetiva, más ponderada, más equilibrada. ¿Cuáles son los logros? ¿Cómo hemos avanzado? ¿Qué importante ha sido la gestión? ¿Cuáles son los beneficios que ha obtenido el pueblo? Porque hay un elemento importante que es esta crisis económica que hay y esta crisis de abastecimiento que ha ido mejorando alguito. También ahora ha dado la esperanza del pueblo, y de alguna manera los confunde en el norte político. Hay una confusión, porque hay aparentemente un culpable de lo que está pasando en el país, que ha sido bien manejado en la estrategia comunicacional de la oposición. ¿Qué importancia le atribuyes tú a la opción del diálogo? Bueno, mira, yo en algún momento no creía mucho en el diálogo. Llegado a esta etapa, yo creo que es necesarísimo en realidad que lleguemos al diálogo, que conversemos. Percibo que va a ser difícil. Sé que hay conversaciones, que han habido 2 reuniones, una tercera que aparentemente no fue la oposición, que ya se nombraron mediadores de ambos bandos políticos. Pero yo percibo un discurso muy diferente del gobierno. Es un diálogo por la paz, un diálogo por la no violencia, ¿verdad? Es un diálogo como más amplio. El diálogo que está pidiendo la oposición, y lo han repetido últimamente, es un diálogo sobre el referéndum revocatorio. Entonces tenemos 2 grupos que se están aparentemente reuniendo, pero donde 2 grupos que persiguen, uno, cuándo va a ser el referéndum revocatorio, presionar. Yo voy a dialogar, pero si hacen el referéndum revocatorio. Y aquí hay un diálogo mucho más amplio que me imagino que incluye otras dimensiones de los conflictos que estamos viviendo últimamente aquí en el país. Pero fíjate, Mariclín, de acuerdo a las encuestas, más del 80% de los venezolanos es partidario del diálogo, invoca el diálogo permanentemente. Claro. En lo cotidiano y en circunstancias muy especiales, ¿no? Con esa base social, política, y además con la determinación de gente tanto del chavismo como de la oposición, porque últimamente se han abierto las puertas para que la gente en la oposición, donde eso era un tabú completo, ya están asumiendo el tema del diálogo. Se abre el camino para avanzar en esa dirección. Y tenemos la experiencia de Colombia, ¿no? Resulta que los colombianos tenían casi 60 años matándose. Y de golpe aceptaron el diálogo. Claro. Pero allá es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo, ¿no? pero... Porque uno no puede esperar a que la gente se mate para dialogar. Exactamente. Es un buen ejemplo, sí y no. No en el sentido de que vamos a esperar 60 años para llegar a un acuerdo. O sea, en Colombia además el problema era mucho más grave porque había una violencia física, estábamos destruyendo físicamente al otro. Las ventajas del momento venezolano y del proceso venezolano, y lo he dicho en varias ocasiones,
es que nosotros hemos encontrado como diversas dimensiones para confrontarnos, diversos espacios para confrontarnos, y no hemos elegido como tal la violencia física, de eliminar físicamente al otro. Han habido sucesos esporádicos, pero no hemos escogido ese ¿qué camino. distancia hay entre esa violencia física y la violencia en el lenguaje? La violencia en el lenguaje, que es muy fuerte en este momento, para mí es una válvula de escape que podría ser que permita alejar la violencia física. Pero puede ser un incentivo también. También puede ser un incentivo, y en este momento habría que alertar sobre ese lenguaje escatológico de violencia, desacreditador del otro, que no creo que es conveniente, porque demuestra una suerte de sordera y de distancia del liderazgo político de uno u otro bando con ese 80% que desea diálogo, porque ese 80% en realidad es la víctima final de todo lo que está pasando aquí, porque ese 80% lo que quiere es vivir en paz. Ese 80% no está en la confrontación de poderes, no está en la confrontación mediática, está viviendo y quiere un país en paz, y además nosotros somos un país amistoso, amigable, tenemos una tradición de la que nosotros nos sentimos orgullosos, nos gusta la fiesta, el chiste, la conversación, en una cola conversas con el otro, la gente que viene del extranjero se impresiona con lo abierto que somos nosotros, abrimos nuestras casas a la gente que viene de afuera, tendemos la mano, y en este momento es una Venezuela que desconocemos lo que se está viviendo. ¿El lenguaje en general de los dirigentes políticos se conecta con la realidad? No, yo creo que ahí hay una desconexión por lo mismo que estamos analizando, porque hay un pueblo que está pidiendo 80% diálogo y hay unos líderes políticos que están mirando, tienen una mirada muy concreta, muy a corto plazo, muy simplista. Yo quiero destruirte a ti, te voy a destruir a través de los medios, a través de las redes, te voy a destruir con las marchas y te voy a destruir con el lenguaje. De los dos sectores estoy hablando yo. Esa es una mirada muy simplista, muy cerrada, muy cortoplacista. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a hablar de golpe y estabilidad institucional. Estás viendo José Vicente Hoy. Mariclín, yo creo que es muy difícil un golpe al estilo clásico, ¿no? Un poco la repetición del 11 de abril en la misma circunstancia. Que es difícil. No, es muy difícil. Hay una Fuerza Armada totalmente distinta a la del 11 de abril, a la de la Plaza Samira. Totalmente. ¿No? Y hay un pueblo que ha interiorizado la democracia, cree en la democracia, la asume con sus imperfecciones, pero está consciente de que la opción frente a una democracia es una dictadura. Claro. Y yo presumo que la mayoría del pueblo venezolano no quiere una dictadura, del signo que sea, no. Pero a pesar de eso, tú sabes que las brujas vuelan, ¿no? De todas maneras, está latente en ciertas personas, en ciertas instituciones, la idea de que puede haber un golpe, ¿no? A esto oponemos la estabilidad institucional, que es una realidad. La democracia venezolana ha soportado embates tremendos, y sin embargo las ha aguantado. Y más las instituciones de la Quinta República, ¿no? Que han llevado palos desde hace 17 años, ¿no? Y sin embargo están allí, intactas. Para un analista como tú, ese dilema, ¿cómo se plantea? Mira, yo veo, la posibilidad de golpe siempre está, que tú lo dijiste, pero yo la veo lejana. Yo la veo lejana, primero porque hay, yo diría, ese compromiso del pueblo popular con procesos democráticos. Luego porque este aprendizaje que ha hecho el pueblo desde que llegó Chávez al poder es un aprendizaje de participación a través de diversos canales.
Yo creo que sí ha habido esta palabra que a mí no me gusta mucho, que la usó Chávez en algún tiempo, ha habido un empoderamiento bien importante del pueblo, y yo pienso que se han descubierto otras vías y otros canales de participación. Yo no niego que puedan haber factores radicales en este momento que estén jugando a un golpe de Estado, dado, yo diría, el fracaso de la oposición y sobre todo el fracaso reciente en relación a la Asamblea Nacional, que ofreció a los 6 meses salimos de Maduro, que se vendió como un suprapoder, con poderes inmensos, y ofreció como que villas y castillos, y eso no se ha podido cumplir. Es más, ha ido como, yo diría, disminuyendo como ese peso que había logrado hasta comunicacionalmente la Asamblea. De manera que yo creo que, espero no equivocarme, que yo creo que cualquier posibilidad de golpe no está cancelado definitivamente, pero sería bastante dificultoso en la Venezuela actual que estamos viviendo, porque lo que conversábamos en el negro, a pesar de las colas inmensas que se hacen, que no se puede negar que uno las ve, donde la gente pasa horas enteras, y sin embargo de allí eso no ha evolucionado en situaciones de violencia. Hubo casos y han habido casos, pero las colas no se han convertido en un germen de la violencia, como se intentó en algún momento. De manera entonces que yo creo que eso también tiene que ver con este pueblo venezolano que es verdaderamente democrático, y las expectativas siempre que hay de procesos de elecciones. Yo creo que posibilidades de golpe están canceladas por los momentos, a pesar de que creo que hay intereses internacionales jugando probablemente a eso, y se han encontrado con una oposición que fracasa en eso, y probablemente con un pueblo que no está ganado para la idea de un golpe. Está en esta circunstancia jugando un papel muy importante la internacional mediática, ¿no? Claro, claro. Que tiene una representación aquí calificada. Por supuesto. Tú eres experta en el análisis de medios de comunicación y sabes que en algunos casos los medios han usurpado el papel de los partidos políticos, se han convertido prácticamente en partidos políticos. Totalmente. Lanzan las directrices a la calle, tienen una línea permanente, incluso colocándose en posiciones más radicales de los dirigentes políticos y militantes políticos. Ahora, ¿qué hacer frente a ese fenómeno? ¿Cómo asumirlo? Mira, yo creo que ese es un fenómeno inclusive que no solamente es venezolano, que es internacional, por algunos contactos o con eventos a los que yo he asistido y gente con las que he conversado. Creo que es absolutamente cierto. No solamente los medios, yo incluiría en ese análisis que tú estás haciendo las redes sociales. Hoy día se habla de poder transmediático, que es el poder que tienen las redes sociales, y son esas narrativas que se construyen a través de las redes sociales que luego las compran los medios. Yo diría que hasta las redes sociales están llevando la batuta. Con Villarrosa, ¿qué pasó con Villarrosa? Inmediatamente se grabaron unos videos, se enviaron los videos, se creó una narrativa de interpretación del video, y tú veías que la gente te lo enseñaba. Tú no veías lo que la narrativa decía, y sin embargo, importantes sectores poblacionales de oposición fundamentalmente interpretaban el video de acuerdo a una narrativa que se construyó instantáneamente durante los sucesos de Villarrosa. Es un fenómeno interesantísimo. Ese fenómeno se llama poder transmediático, redes transmediáticas. Y allí los medios tradicionales van como a la saga, pero se montan en esas narrativas. Hoy día yo prefiero hablar. Yo no hablo de información, sino yo hablo de narrativas mediáticas, porque lo que se está construyendo en relación a las realidades de Venezuela y de otros países son relatos y narrativas que se construyen entre los medios tradicionales y las redes sociales. ¿Cuál sería la contra? Bueno, la contra sería tratar de dar informaciones bastante objetivas de lo que está sucediendo en el país, responder rápidamente. Yo tengo ¿Tú crees que la objetividad tiene mercado? Equilibrada. ¿Mercado? Bueno, pero yo creo que hay que intentar de la manera como tú lo vendas. El mercado tú te lo ganas de manera como tú vendas tu producto, ¿verdad? Bueno, vamos a vender ese producto. Fíjate tú, con lo que sucedió en Villarrosa, yo creo que la respuesta oficial llegó muy tarde. Porque a mí me llegaron primero esos videos que se estaban grabando prácticamente en el momento en Villarrosa, y las narrativas que construyeron las redes y que empezaron a replicar las páginas web, los medios tradicionales, y la respuesta fue como muy tarde. Ya la gente creía ver en los videos lo que las narrativas habían dicho.
Yo pienso que el sector oficial, los medios oficiales, los tuiteros que llaman los tuiteros chavistas y las páginas web afines, yo diría, al sector oficial, pues tienen la obligación también de no involucrarse tanto en ese conflicto político y en esa pelea política, sino deberían tener una obligación de informar ventajas y desventajas, deficiencias, metidas de pata, etcétera. Eso debe estar allí también analizado y descrito, porque de eso se aprovechan los medios de oposición, las redes de oposición, en los errores. Todo el mundo tiene errores, en las deficiencias, en cualquier metida de pata, en porque un ministro dura tan poquito, porque tú informas algo y a los 2 días dice que fue un error de tipeo, de imprenta. Inmediatamente eso se lo agarra el otro lado y el sector oficial pues queda asombrado de lo que está pasando. ¿Tú no crees que es lo que tú llamas el poder oficial? No, que es el poder institucional, aquel que emana de una elección, por ejemplo. Está muy inerme frente a ese tipo de política comunicacional. Total y absolutamente. Hay una suerte de parálisis y el país, digamos, en el país hay problemas urgentes en este momento, que los vives tú, lo vivo yo, todos los que están aquí en el estudio. Y yo creo que los medios públicos deberían de alguna manera reseñar también ese país, por supuesto, desde una perspectiva oficial, de una perspectiva de medios públicos, pero ese país debe ser reseñado, porque como alguien denunció, entonces hay como 2 países, el país de la oposición, de los medios de oposición, y el país de los medios públicos. Y ninguno de los dos es cierto. Algunos medios privados han tomado la decisión tímidamente de tratar de ubicarse como en el centro y mostrarnos un país más real, con éxito alguno, con menos éxitos otro, pero tú encuentras esfuerzos en medios impresos, esfuerzos en medios televisivos, esfuerzos en medios radiales de reseñar ese país que es lo que realmente estamos viviendo nosotros. Nosotros no estamos viviendo ni el país de la oposición, ni estamos viviendo el país de los medios públicos. Es otro país el que estamos viviendo. ¿Quién nos reseña a nosotros ese país que estamos viviendo? ¿Quién nos comunica realmente ese país que estamos viviendo y sufriendo y gozando y disfrutando, venezolanos y venezolanas? Mira, algo que pudiéramos llamar la siembra del pesimismo. Es una realidad. Es exitosísima. Exitosísima, muy deprimente para Venezuela, para su imagen. Es algo que conduce a la desesperanza, claro, al desánimo en la gente. Es decir, el país se está derrumbando, aquí hay que salir corriendo, ¿no? Porque si no corre el riesgo de morirse de hambre o de que lo maten en una calle oscura por allá, ¿no? Claro. Bueno, pero fíjate que yo el domingo pasado entrevisté a Aristóbulo. Y él hizo unas consideraciones muy importantes acerca del optimismo, ¿no? Que si hay razones para estar optimista, citó datos incluso, claro, ¿no? De obras reales, concretas del gobierno, y no solamente del gobierno, sino de los venezolanos que no participan del pesimismo, ¿no? ¿Cómo asumir ese tema que es tan importante? Bueno, fíjate tú, es necesario entonces ver tu programa y ver que estás entrevistando a Aristóbulo para saber eso. Bueno, eso vamos a convertirlo en una realidad mediática, en una realidad comunicacional. ¿Por qué tiene que venir Aristóbulo a decir eso aquí, a hablar de hablar del optimismo? El pesimismo es la negación de cualquier futuro. Y se ha sembrado el pesimismo, como tú dices. Tan es así que hay una fuga importante de gente joven que se está yendo del país, que les va bien en el país, pero me dicen, me voy porque mi hijo no tiene futuro. Yo le pregunto, ¿por qué te vas? Bueno, porque tengo un bebé y quiero tener más hijos y mi hijo aquí no tiene futuro. Y la gente está partiendo con contratos, sin contratos. Hay una importante fuga que hay que tomarla en cuenta. Bueno, tiene que haber una estrategia comunicacional de siembra. Pero parece que hay algunos que se devuelven con los... Porque no encuentran... Sí, que se devuelven porque por la misma esencia de nosotros los venezolanos. Tú vas a otros países, inclusive de la región latinoamericana, y te encuentras una gente que es muy cerrada, que no es una gente abierta, que no es una gente que te dice vete por la casa, no tienes dónde dormir, duermes ahorita, mañana yo te llevo a buscar un apartamento o un cuarto. Eso no existe en muchísimos países de la región nuestra. Venezuela es de verdad muy diferente a la mayoría de los países de la región. Entonces, vamos a diseñar una estrategia comunicacional de siembra del optimismo, de siembra del futuro, de siembra de la Venezuela que es y la que podría ser con el concurso de todo. Eso no está sucediendo, porque me estoy enganchando
en desmontar la otra versión, pero no estoy presentando mi versión del país. Ahí hay un elemento de enganche en la versión del otro y de enganche en la destrucción del otro. Finalmente, Mariclín, el tema es el revocatorio. Si hay revocatorio este año o si el revocatorio queda para el próximo año. Yo creo que por Es los fácil vientos que decirlo, soplan. pero es muy complicado el manejo de ese tema. ¿Qué puede pasar si no hay revocatorio este año? Bueno, yo pienso que la oposición se está preparando para eso, con la llamada a la toma, que yo lo llamo no toma, del 1S, ¿verdad? Ya las marchas que están llamando, la oposición se está preparando activamente para acudir a los espacios públicos en el caso de que no haya revocatorio. Esas marchas no son gratis. Esas marchas tienen una finalidad. Eso que tú dices es un eufemismo. Porque, ¿en qué consiste eso? Porque si ellos se reaccionan en una escalada de violencia, se presenta una situación sumamente complicada desde el punto de vista del orden público. Bueno, cuando tú estás en estado de desesperación, ellos han colocado todos sus huevos en una sola canasta, ¿verdad? Que es el referéndum revocatorio. La oposición. Por los vientos que soplan, quizás no pueda ser este año. Algunos consideran que fue un error eso. Claro. Que han debido ponerle énfasis en las elecciones de gobernadores. En las elecciones de gobernadores. Ahí cometieron varios errores que los están pagando. Si el revocatorio no se da, hay un fracaso, ya se concreta el fracaso como tal. Pero el mismo hecho de haber colocado el revocatorio como un fin en sí mismo de la estrategia de la oposición, los está desarticulando internamente. Ahí estuvo el deslinde de María Corina Machado hace poco. Entonces se está fracturando la oposición porque su única meta aparentemente es un referéndum revocatorio presidencial este año. Pareciera que no va a ser así. Entonces ellos están preparando la calle, pero frente a la calle que está preparando la oposición, a mí me gustaría destacar lo que yo llamo el despertar del músculo chavista madurista que está ocurriendo sobre todo en el interior del país. Aquellas marchas de los 2000, etcétera, del 2002, 3, 4, hasta el 2006, 2007 creo yo, que eran unas marchas llenas de pasión y de compromiso político y de construcción de un país. Esas marchas habían ido muriendo, convirtiéndose en otro tipo de manifestación. ¿Sí? En este momento yo siento que hay un renacer con ese compromiso, con esa pasión, con la construcción de un país. Eso es muy importante, todo lo que ha venido ocurriendo en el interior del país, y cuando tú comparas esas expresiones del oficiales, del chavismo madurismo, con las expresiones en los espacios públicos de la oposición, tú te das cuenta que hay una diferencia inmensa. En una manifestación que a lo mejor fue inmensa, yo no sé, muchísima gente, que empezó a las 8 y terminó a las 2 y todo el mundo se va feliz para su casa. Algunos no estaban muy felices, los que tuitearon. Tú siempre has sido muy optimista, ¿no? ¿Lo sigues siendo? A veces. Yo hoy te puedo decir que tengo un optimismo permeado por preocupación. Por una preocupación por el momento político que estamos viviendo, por una suerte de, yo creo que los dos bandos políticos están entrampados en una lucha que yo hasta la llamaría intestina, de destruirse las cúpulas, y de alguna manera nos han ido olvidando a los ciudadanos y ciudadanas comunes. Es un poco la impresión que tengo en ese sentido. Bueno, yo diría que tengo pesimismo, creo que pareciera que se están abriendo puertas en este momento, pero estoy altamente preocupada por en lo que se está convirtiendo la confrontación política, al no haber escenario electoral, que pareciera que va a haber en el 2017, entonces yo creo que se complica la confrontación con todas estas aristas que hemos estado tocando. Bueno, muchísimas gracias. A ti, José Vicente. Mucha suerte. Igual, gracias. Placer. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales.
El grupo de amigos Venezuela-Estados Unidos ha estado realizando reuniones en Washington con la asistencia de empresas como Procter & Gamble, Coca-Cola Company, American Airlines, DirecTV, AT&T, Georgetown University, IBM, Cargill, Volvo y Mack Truck, Agrenco. Funcionarios de los Estados Unidos como Caleb McCarthy, director de la oficina del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, del Departamento de Estado, Michael Fitzpatrick, y de Greg Schaefer, director de la Oficina de Asuntos Andinos. Los temas tratados son: primero, debe haber diálogo entre gobierno y oposición. Son los venezolanos quienes deben encontrar solución a sus problemas. Número dos, el gobierno de los Estados Unidos sigue con mucha atención la situación venezolana, aunque hay quienes creen que no tiene toda la información que debería tener. El subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Tom Shannon, cuando estuvo en Caracas, fue claro al hablar con gobierno y oposición sobre la base de que debe haber un diálogo entre ambos que rechace la violencia. Los contactos han continuado. Los Panama Papers de Macri, como lo llaman en el sur, que la justicia investiga, son cada vez más que papeles, dice el diario Página 12. En Brasil ya hay pistas que permiten explorar la ruta de 9 millones de dólares intercambiados por el presidente Mauricio Macri de Argentina entre sus distintas sociedades de todo tipo, argentinas, brasileñas y offshore con sede en Panamá o Bahamas. Y hay otra novedad. Por primera vez aparece en superficie 3 empresas vinculadas a su firma Fleck Trading, la offshore de Macri revelada por los Panama Papers, pieza clave de las operaciones de Soma, sociedad de Macri en el mercado brasileño. La pelota, como ustedes ven, pica y se extiende. En su libro Razón de Estado, Hillary Clinton, candidata a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, manifiesta su admiración por 3 mujeres latinoamericanas: la chilena Michelle Bachelet, la argentina Cristina Fernández y la brasileña Dilma Rousseff. De ser presidenta de los Estados Unidos, pregunto yo, ¿qué actitud adoptará ante los golpistas que derrocaron a la actual expresidenta brasileña? Mientras las divisiones internas de la MUD se profundizan y las contradicciones por la línea a seguir estimulan la decepción en sus adeptos, el chavismo muestra cohesión interna y prácticamente copa la calle a lo largo y ancho del país con multitudinarias manifestaciones, al mismo tiempo que se empieza a observar una reactivación de la economía. En temas importantes como el diálogo se manifiesta claramente la diferencia en el campo opositor. Un sector está a favor y otro lo rechaza con vehemencia. El partido Un Nuevo Tiempo, a través de voceros como Manuel Rosales y Enrique Márquez, declaró, por ejemplo, el diálogo es necesario e indispensable, mientras que en Acción Democrática Edgar Zambrano sostuvo lo siguiente: el diálogo es para que no se imponga la violencia. Calificado dirigente de esta tolda política está en la misma tónica. El próximo 2 de octubre se realizará el plebiscito en Colombia para aprobar o negar los acuerdos de La Habana sobre la paz. En este momento, de acuerdo a la encuesta Ipsos, el sí obtendría el 72% y el no el 28%. Aparte del triunfo de la paz, que es muy importante para Colombia y para la región, se trata de una derrota aplastante del expresidente Álvaro Uribe, que se batió a fondo a favor del rechazo a los acuerdos de la paz y del paramilitarismo y narcotráfico. Diosdado Cabello ha dicho algo que confirma la realidad, que la MUD engaña a su gente y al país en general
cuando insiste en la pretensión de sacar de Miraflores al presidente Nicolás Maduro. Todos los esfuerzos que hace, flameando la bandera del revocatorio, la campaña feroz que alimenta en el exterior contra su propio país y los anuncios de que próximamente será poder, se caen por su propio peso, al extremo de que ya cunde en su seno la desesperación. Confidencial al cierre, Monitor País Interlaces. Confidencial Reporte Ejecutivo. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 2 al 13 de septiembre 2016. Resultados. Clima socioemocional. ¿Cómo se siente el venezolano hoy? Por favor, dígame cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo. Optimista, 15 de junio 2016, 48%. Optimista, 13 de septiembre 2016, 56%. Pesimista, 15 de junio 2016, 51%. Pesimista, 13 de septiembre 2016, 42%. No sabe, no responde, 15 de junio 2016, 1%. No sabe, no responde, 13 de septiembre 2016, 2%. ¿Cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo? Feliz, 15 de junio 2016, 39%. Feliz, 13 de septiembre 2016, 48%. Triste, 15 de junio 2016, 58%. Triste, 13 de septiembre 2016, 48%. No sabe, no responde, 15 de junio 2016, 3%. No sabe, no responde, 13 de septiembre 2016, 4%. Dígame cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo. Esperanzado, 15 de junio 2016, 66%. Esperanzado, 13 de septiembre 2016, 75%. Frustrado, 15 de junio 2016, 33%. Frustrado, 13 de septiembre 2016, 24%. No sabe, no responde, 15 de junio 2016, 1%. No sabe, no responde, 13 de septiembre 2016, 1%. Dígame cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo. Tranquilo, 15 de junio 2016, 52%. Tranquilo, 13 de septiembre 2016, 60%. Confundido, 15 de junio 2016, 46%. Confundido, 13 de septiembre 2016, 37%. No sabe, no responde, 15 de junio 2016, 2%. No sabe, no responde, 13 de septiembre 2016, 3%. Dígame cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo. Contento, 15 de junio 2016, 25%. Contento, 13 de septiembre 2016, 31%. Molesto, 15 de junio 2016, 73%. Molesto, 13 de septiembre 2016, 66%. No sabe, no responde, 15 de junio 2016, 2%. No sabe, no responde, 13 de septiembre 2016, 3%. Dígame cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo. Confiado, 15 de junio 2016, 21%. Confiado, 13 de septiembre 2016, 27%. Preocupado, 15 de junio 2016, 78%. Preocupado, 13 de septiembre 2016, 72%. No sabe, no responde, 15 de junio 2016, 1%. No sabe, no responde, 13 de septiembre 2016, 1%. Pensando ahora en la actual situación que vive el país, ¿usted diría que con frecuencia siente rabia o furia por no poder cambiar las cosas? ¿O más bien diría que está calmado y paciente esperando que la situación mejore? Calmado y paciente, 62%. Rabia o furia, 37%. No sabe, no contesta, 1%. Con frecuencia usted siente miedo por lo que pueda ocurrir en el país
¿O por el contrario, se siente confiado en que no ocurrirá nada malo? Confiado, 61%. Miedo, 37%. No sabe, no contesta, 2%. Como ustedes pueden ver, la tendencia, de acuerdo con las cifras de Interlace, es hacia el optimismo, hacia la esperanza. Estos datos son muy importantes para evaluar la situación real del país en estos momentos. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.